Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para leer hoy Mateo capítulo 27? Digámosle, Señor, anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Vamos a tener nuestra Biblia ahí en Mateo 27. Espero que ya tengas ahí tu cuaderno, que tengas tu esferito. Vas a colocar la fecha del día de hoy. Vas a escribir en el capítulo Mateo 27 y estás listo para anotar lo que aprendas en este capítulo. Dice, Jesús ante Pilato. Vamos a leer primero del versículo 1 hasta el 14. Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomando las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pilato interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Vamos a detenernos ahí por un momento. Mira cómo la Biblia nos narra algunos acontecimientos, pues, trascendentales en estas últimas horas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y cómo Judas, que lo había traicionado y lo había vendido por 30 monedas de plata, ahora se arrepiente. Él quiere ir a devolver las monedas, pero ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Y es que mira que nosotros tenemos un tiempo para arrepentirnos. Hay un tiempo para arrepentirte. Hay personas que se arrepienten demasiado tarde. Hay personas que se arrepienten de todo el daño que hicieron en el matrimonio cuando ya no hay solución, cuando ya los corazones han sido heridos, han sido maltratados. Hay personas que se arrepienten de pronto de no haber hecho algo en el tiempo correcto y, y ya ese arrepentimiento es demasiado tarde. Por eso la Biblia nos narra, más adelante lo vas a leer en el libro de Hebreos, nos dice que si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Mira que si el Señor hoy habla a tu vida y hoy es tiempo para pedir perdón, hoy todavía estás a tiempo para reconstruir algo que destruiste, hoy todavía estás a tiempo para hacer una llamada telefónica. Sí, porque ya después de que la persona muera, ya no vas a poder llamarla, ya va a ser demasiado tarde. Pero si hoy el Señor está hablando a tu corazón y te dice, mira, hoy todavía estás a tiempo de hacer esa llamadita telefónica, hazlo. Que no te pase como a Judas. Judas entendió que por su causa, por su culpa, estaban entregando a alguien inocente iba a, a morir, iba a ser crucificado, iba a sufrir muchísimo dolor, pero pues ya su arrepentimiento fue demasiado tarde.
Así que eh, yo te recomiendo, si hoy puedes dar ese paso para restaurar, para reconciliar, para perdonar, hazlo hoy mismo y no dejes pasar más tiempo. No esperes que sea demasiado tarde. Y nos dice que efectivamente Jesús está allí delante de Pilato y como hay muchas acusaciones en contra de Jesús, como hay muchos argumentos en contra de Jesús, como hay tantas personas que están diciendo tantas barbaridades en contra de Jesús, pero vemos que Jesús no dice ni una palabra y esto tiene maravillado a Pilato. O sea, esto lo tiene maravillado. ¿Por qué? Porque mira que la gran mayoría de nosotros, cuando nos ofenden, cuando nos dicen cosas que no nos agradan o que nos lastiman, la gran mayoría tiende a responder con ira. Ay, pues si usted me dice esto, pues yo también le voy a decir tres cosas más. Yo también le puedo responder, ay, es que yo soy manso, pero no menso. ¿Y cuántas cosas respondemos eh, con ira y con palabras que lastiman a otros cuando nos sentimos ofendidos? Pero mira que Jesús, calladito, no dijo ni una sola palabra. eh, Dice la palabra que Jesús fue como ese cordero manso y humilde para poner su vida por nosotros, a entregar su vida por nosotros. Entonces, eh, creo que hay mucho que aprender acerca de Jesús. La próxima vez que te estén ofendiendo, aprende a tener ese dominio propio, aprende a callar, porque acuérdate que ya aprendimos aquí en el Evangelio de Mateo que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras también seremos condenados. Todo lo que salga de nuestra boca, nosotros vamos a tener que ir a rendirle cuentas al Señor. Luego nos dice, Jesús es sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacían más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Wow, mira cómo la palabra nos dice que ellos tenían la oportunidad de elegir. Ellos tenían la oportunidad de elegir eh, a quién condenar y a quién salvar, pero ¿a quién eligió el pueblo? Ellos eligieron a Barrabás. Mira que Barrabás había sido un hombre terrible, lo peor de la sociedad, asesino, violento,
cruel, despiadado. Sin embargo, ellos prefirieron elegir a Barrabás. Y mira cómo todavía en este tiempo hay personas que entre elegir a Cristo y elegir el mal, prefieren elegir el mal. Personas que entre ir a congregarse y quedarse viendo una serie donde hay violencia, donde hay muerte, donde hay masacres, prefieren quedarse viendo la serie de televisión porque dicen, ay no, yo necesito descansar, estoy muy cansado, me voy a ir a mi casa y me voy a ver televisión. Una persona que toma esa decisión sigue eligiendo a Barrabás. Una persona que entre guardarse en santidad e ir a pecar, ir a tomar licor, ir a fumarse un cigarrillo, prefiere tomar licor, prefiere fumarse un cigarrillo, es una persona que sigue eligiendo a Barrabás. Nosotros tal vez podemos decir, uy, pero como el pueblo fue a elegir a Barrabás, si Jesús era justo y Barrabás era terrible. Pero mira que en este tiempo todavía las personas siguen eligiendo a Barrabás. Entre mantenerte en santidad y fornicar o adulterar, hay personas que todavía siguen eligiendo a Barrabás. Ahora, Pilato, él dice, no, pero este hombre es justo, ¿cómo lo van a crucificar? Allá ustedes, miren, yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver aquí con la crucifixión de este hombre, es responsabilidad de ustedes. Y ellos dicen que su sangre sea sobre nosotros y sea sobre nuestros hijos. Ellos lo estaban declarando de una manera sarcástica, ellos lo estaban declarando diciendo, no nos importa que Jesús muera, eh, nosotros asumimos su sangre. Sin embargo, ellos no entendían que efectivamente la sangre de Jesús había sido derramada por ellos, por sus hijos y por toda la humanidad, porque solamente en la sangre de Jesús hay perdón de nuestros pecados. Mira que el pueblo no tenía entendimiento, pero Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno, que con la sangre de Jesús nosotros somos lavados, somos limpiados y nosotros somos perdonados. Escribe ahí en tu cuaderno, por la sangre de Jesús yo soy lavado, por la sangre de Jesús yo soy limpiado, por la sangre de Jesús yo soy perdonado. Y por la sangre de Jesús yo soy justificado. Eh, y espero que también hayas escrito lo que es escoger a Jesús y lo que es escoger a Barrabás. Y yo te pregunto, ¿a quién escoges tú? Hoy, en este momento de tu vida, ¿a quién escoges tú? ¿Escoges a Jesús o escoges a Barrabás? Ahora, eh, Ponce Pilato se lava las manos, azota a Jesús y lo entrega para que sea crucificado. Y aquí empieza continúa este momento de la crucifixión del Señor Jesucristo y mira todo lo que ocurre con Jesús. Dice la palabra que entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, le desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata. O sea, imagínate Jesús azotado. Eh, Jesús es azotado con el látigo romano. El látigo romano es un látigo que tiene unas incrustaciones de tal manera que al ser azotado, la piel es rasgada. Su piel se rasga, le rasgan la piel. El libro de Isaías nos dice que el Señor Jesucristo quedó hecho una sola llaga, desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies, es decir, todo su cuerpito fue totalmente lacerado, fue totalmente rasgado. Todo su cuerpo quedó rasgado por ese látigo romano. Y la Biblia nos dice que por la llaga de Jesucristo nosotros hemos sido curados. Mira, Jesús soportó el haber llevado todos esos azotes sobre su cuerpo para que por su llaga tú recibas sanidad. Es por esa razón que el Señor tiene el poder para sanar toda enfermedad, no importa si es un cáncer, no importa si es un dolor articular, no importa si es la enfermedad más desconocida del planeta. El Señor tiene el poder para traer sanidad, porque por su llaga hemos sido nosotros curados. Ahora, mira que a Jesús lo desnudaron. Mira cómo Jesús quedó en una condición tremendamente vulnerable y él estaba desnudo delante de toda la compañía de soldados. O sea, eran muchos hombres así grandes, fuertes, vigorosos. Y porque
piensa por un momento, ¿cómo eran los soldados romanos? ¿Cómo eran los soldados de aquella época? ¿Cómo eran los soldados y esos militares de aquel tiempo? Y Jesús está allí desnudo delante de toda esa compañía de soldados, siendo lacerado, siendo golpeado. Es decir, a él ya le está saliendo sangre de su cuerpo y encima le colocan un manto de escarlata, le ponen una corona sobre su cabeza, una corona de espinas. Esas espinas la ponen aquí sobre su cabecita. Yo no sé si tú alguna vez te has golpeado la cabeza. Aquí en Colombia se conoce ese término como escalabrarse. Cuando una persona se golpea partes de la cabeza, déjame decirte que de la cabeza, de esta parte de la cabecita, sale muchísima sangre. Con un solo golpecito, la sangre sale a chorros porque esta es una parte muy sensible del cuerpo y la sien, cuando la sien se golpea o cuando en la sien se colocan, eh, eh, sí, se raspa o se corta, en este caso, en el caso de Jesús que le pusieron esa corona de espinas, la cabeza tiende a inflamarse, o sea, imagínate el dolor que Jesús debía estar experimentando allí con la corona de espinas. Ahora, ¿por qué de espinas? La Biblia nos dice que cuando una persona está en escasez financiera o en ruina financiera, es como si vinieran espinas y abrojos sobre su vida. Mira que Jesús lleva esa corona de espinas para quitar toda ruina, para quitar toda escasez. Allí también esa corona es lavada con la sangre del cordero, es decir, por su sangre nosotros también fuimos liberados de toda ruina, liberados de toda escasez. El Señor dice en su palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, Dios anhela vernos bendecidos, Dios anhela vernos prosperados. Cuando tú lees el Antiguo Testamento te das cuenta que aquellos hombres que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios, todos fueron prosperados, fueron bendecidos. El Señor anhela bendecirte y el Señor Jesús lleva esa corona de espinas sobre su cabeza, lava esas espinas con la sangre preciosa que es derramada de su cabeza. Y por esa razón el Señor corta toda atadura financiera también de nuestras vidas. Y dice la palabra, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Imagínate tanto dolor que sintió Jesús con su corona y le golpeaban y le escupían y le gritaban malas palabras. Recuerda que Jesús estaba desnudo y lo único que tenía sobre él era un manto. eh, Estaba en una condición muy vulnerable. Mira cuán vulnerable se siente una persona al estar desnuda delante de las personas. Eh, y yo sé que hay personas que tal vez dicen, Jesús, ¿en dónde estabas tú cuando yo viví esta situación, cuando yo te pasé tanto dolor, cuando pasé tanto sufrimiento? Pero mira cómo Jesús atraviesa todo este dolor, cómo Jesús atraviesa todo este sufrimiento para que hoy tú puedas confiar en el Señor, para que hoy tú puedas llevar todo dolor a Jesús. Dice la palabra en el libro de Isaías que Él fue molido por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice la palabra que él llevó todo dolor, toda dolencia allí en la cruz del Calvario. Mira, no importa el dolor tan grande que hayas sentido, aún personas que han sido abusadas, porque mira, Jesús estaba desnudo con un manto, le estaban golpeando, le estaban tocando, le estaban maltratando, lo estaban humillando. Aún personas que han sido abusadas y dicen, pero es que ese dolor tan grande que yo sentí, pues déjame decirte que Jesús puede entenderte, Él sabe lo que es llevar ese dolor, dice el libro de Isaías, Él fue experimentado en quebrantos. Es decir, Él es el experto en dolor, el experto en quebrantos. ¿Sí? Mira que cuando tú necesitas de pronto a alguien que te revise los huesos, tú vas donde el experto en huesos. Si tú necesitas a alguien que te revise los ojos, tú dices, es que yo necesito que me revise el experto en los ojos.
Pues Jesús fue el experto en dolores, el experto en dolor, experimentado en dolor. Por eso todo dolor que tú estés sintiendo lo puedes llevar a Jesús y decirle, mira Jesús, me duele mucho, pero tú, tú, Señor, eres el experto en dolor. Tú sufriste muchísimo más que yo, Señor, y solamente tú puedes entenderme. Y sigue diciendo en el versículo 31 que después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. O sea, imagínate, yo no sé si tú alguna vez te has cortado y te has puesto una venda encima. Y al arrancarte la venda o al arrancarte la tela, ¿tú sabes qué pasa cuando la sangre se seca? Eso se convierte como en un pegante. Y al quitar esa venda, pues el jalón y la herida se va a hacer mucho más grande. Aquí dice que a Jesús le quitaron el manto, o sea, imagínate después de estar tan ensangrentado y con las heridas abiertas, le quitan el manto y qué dolor, le rasgaron la piel al Señor Jesús y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Versículo 32, crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A esto obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios, líbrela ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Tremendo, mira todo lo que aconteció en el momento que Jesús fue crucificado. Estaban allí los dos ladrones al lado de Jesús. A Jesús le colocan este letrero que dice: Jesús, este es Jesús, el Rey de los judíos. Eh, y mira cómo la gente empieza a burlarse de Jesús y le dicen: ay, si tú dices que eres hijo de Dios, pues que Dios te ayude, que Dios te libre. Y mira que eso es lo mismo que puede pasar con nosotros. Tal vez las personas nos vean en algún problema o en alguna dificultad y nos dicen: ay, pero no, que usted es hijo de Dios, no hay que Dios que lo ayuda. Usted no, que confía tanto en el Señor, ay, tanto que usted dice que es una hija de Dios. Pues sí, somos hijos de Dios. Y el hecho de pasar por una cruz no nos hace menos hijos de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios. Lo que pasa es que Jesús sabía que él tenía que cumplir ese propósito por el cual había venido aquí a la tierra. Él iba firme hasta el final.
firme hasta el final. Por eso tú no puedes en un momento de dificultad decir, ay, no, Dios no me está ayudando. No, yo ya no soy hijo de Dios, mejor me voy para el mundo. O no voy a la iglesia, o ya no leo la Biblia. No, nosotros seguimos siendo hijos de Dios aún en los momentos de dificultad. Mira que Jesús tuvo que pasar por el dolor de la cruz, pero Jesús no se quedó en la cruz, Él resucitó. Y tal vez tú tengas que pasar por momentos difíciles en la vida, pero tú no te vas a quedar en ese momento difícil. Sigues siendo hijo de Dios, sigues siendo hija de Dios y vas a ver la gran victoria que Dios tiene para ti. Ahora, aquí ocurre algo hermosísimo y es que cuando Jesús muere, mira que la Biblia nos dice que ocurrieron una serie de acontecimientos tremendos. Dice que eh, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Eso quiere decir que ahora tú tienes acceso a la presencia de Dios. Tú tienes libertad para ir a la presencia de Dios gracias a la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El velo era un velo que existía donde solamente podía entrar el sacerdote, ahí al lugar santísimo. Solo el sacerdote podía entrar delante de la presencia de Dios. Antes de Jesús, las personas no tenían la oportunidad de entrar confiadamente a la presencia de Dios. Pero ahora, gracias a la obra de Jesús, gracias a que Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Por eso ahora tú puedes orar con libertad y ser escuchado por el Señor. Por eso ahora tú no necesitas intermediarios, porque Jesús es ese abogado que tú tienes para con el Padre. Por la obra de Jesús tú puedes hablar directamente con el Señor. Por eso ora. Mira que antes la gente no lo podía hacer. Aprovecha ahora que tú sí lo puedes hacer y ora y busca de la presencia del Señor. Y mira todo lo que el velo, bueno, para que aquellos que de pronto nunca han escuchado acerca del velo, el velo no es como los velos que nosotros conocemos, que es una tela delgadita, ¿no? El velo era como de unos 30 metros de alto, o sea, era un velo supremamente altísimo y era de un material muy grueso, muy grueso, porque era entretejido de tal manera que nada podía cortar ese velo, no es como que ni siquiera pasándole tijera se podía cortar ese velo. Pero en el momento que Jesús muere, ese velo o esa cortina, pongámosle en nuestros términos, esa cortina gruesa, ancha, que impedía que la gente pudiera traspasar, o sea, imagínate, era algo que impedía el acceso, o sea, la gente no podía atravesarlo. Eh, y los sacerdotes que entraban, ellos entraban era con unas campanitas porque si entraban en pecado se morían ahí y los tenían que sacar con cuerditas porque nadie podía entrar ahí. Y cuando Jesús muere, ese velo es cortado de arriba a abajo. Ahora tú tienes acceso del Padre hacia nosotros y tú puedes entrar con libertad porque Jesús murió en la cruz del Calvario por ti, para que ahora tú puedas hablar directamente con el Padre. Y mira todo lo que ocurre, se abren los sepulcros, se levantan muertos, la gente está viendo que definitivamente fue un acontecimiento sobrenatural, tembló, los guardas estaban así súper asustados, dijeron, no, ay, no, de verdad, este era el Hijo de Dios, este sí era el Hijo de Dios. También otros que se arrepintieron tarde. Y que culmina este capítulo diciendo, Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Entonces, ¿quién fue quien recogió el cuerpo de Jesús, quien lo envolvió y quien compró ese sepulcro? José de Arimatea. Mira, José de Arimatea, todo un personaje, un discípulo del Señor que era muy rico, un discípulo del Señor que era muy próspero. Para aquellas personas que piensan que Jesús solamente vino por los pobres, Jesús no solo vino por los pobres, Jesús vino por todos. Vino por los pobres, vino por los de clase media y vino aún por la gente rica. José de Arimatea era un hombre muy rico, vamos a encontrarlo en los otros evangelios también,
era un hombre muy rico y fue quien tuvo la capacidad económica para comprar el sepulcro, un sepulcro súper lindo, y colocar la piedra sobre el sepulcro. Y fue quien vino o sea, tenía una influencia tal que pudo venir a hablar con Pilato para reclamar el cuerpo de Jesús. O sea, Jesús también viene por altos gobernantes, Jesús viene también por gente de influencia, Jesús viene por gente de autoridad y necesitamos ese tipo de personas allí en cargos de autoridad, gente que sea discípula del Señor Jesucristo y que esté dispuesta a hacer lo que sea con tal de hacer la obra del Señor. Y finaliza con la guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces este capítulo finaliza diciéndonos que efectivamente colocaron guardia ahí alrededor del sepulcro para asegurarse que Jesús estaba muerto y bueno, que nadie iba a poder decir que él había resucitado. El objetivo de ellos era decir: aquí nadie iba a poder declarar que Jesús resucitó. Y precisamente esa es nuestra victoria como creyentes. Hay una canción que dice: en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Pero nosotros tenemos una gran victoria y es que Cristo ha resucitado y tú y yo vamos a resucitar juntamente con Él. Así que digámosle: gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Jesús, por todo lo que hiciste en la cruz, gracias, Señor, por todo el dolor que llevaste, gracias, Señor, por todo lo que hiciste, porque tú me salvaste, por tu sangre soy lavado, perdonado, justificado, Señor, por tu sangre soy reconciliado, soy redimido. Gracias, Señor, por el poder de tu sangre. Señor, hoy te damos gracias porque tú has resucitado y sabemos que juntamente contigo nosotros también vamos a resucitar. Padre, hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, que si tú nos llamaras pudiéramos entrar juntamente contigo. En el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos, declaramos, Señor, que a la cruz del Calvario llevaste todo dolor. Declaramos que a la cruz del Calvario llevaste toda enfermedad, que llevaste también toda ruina, Señor, y que en el nombre de Jesús eres tú quien nos levanta, eres tú quien nos bendice, eres tú quien nos prospera, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y a una sola voz declaramos: victoria, victoria, victoria. Hijitos de Dios, hermosísimo capítulo. Recuerda que puedes encontrarnos a través de YouTube como Pastora Milena de Rojas, Mateo 27. En Facebook como Activa tu Fe Girardot, Mateo 27, y a través de la radio y de la televisión. Nos vemos a esta misma hora y por este mismo canal. Un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.